Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas, 69 KTZ. Bienvenido y buena tarde y calurosa tarde. Iba a hacer el programa en principio pues para charlar un poquito sobre algunas cositas que he visto de novedades técnicas, sobre todo en los Fórmula 1, pero es verdad que al final de Baku solo lo que comenté en GPcast y poco más. No he tenido tiempo de preparar muchas cosas, así que hablaré ya directamente de lo que se ha visto aquí en Miami, porque además, bueno, hoy quiero hacerlo un poco estrella en exclusiva para mí, pues sí. Quiero hablar un poco de... Por cierto, ahora me dirás KTZ si se escucha bien el micro o no. Estoy utilizando el otro micro por saber si se escucha claro, muy alto, muy bajo, o a ver cómo se escucha. En particular, a diferencia de GPK, yo no sé qué es lo que pasa con GPK, pero bueno, lo dejaremos. X Lucena 10, muy buenas tardes. ¿Podría un poco más lo de la oscilación y la caída de rendimiento de Mercedes? Se oye bien. Sí, bueno, iba a hablar un poquito de lo que ha acontecido este fin de semana. De lo que ha ocurrido un poquito durante las prácticas. Y hombre, ya lo de Baku ya es que queda un poco lejos. Entonces ya como que lo dejaremos para mejor ocasión. A lo mejor luego como repaso general cuando se acabe, cuando haya otro descanso, ¿no?, de carrera. También antes de ponerme con el lío y tal, agradecer muchísimo el seguimiento al canal. Somos ya 525 en el canal. Desde el último directo se han incorporado más de 12 o 15 seguidores, así que muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, pues sí, básicamente por eso, por todo el apoyo y para hacer que esto tenga un poquito de sentido. Y en otro orden de cosas, pues deciros, supongo que habréis enterado ya, en Miami ha estado lloviendo esta noche. Albert Fábrega no hace mucho publicó un tweet hablando también de que estaba lloviendo, no hace más de una hora y media o 2 horas, creo recordar. Por lo tanto, la pista se va a resetear. Pista reseteada. Ya sabéis lo que ocurrió el viernes, sobre todo los primeros entrenamientos libres, en los cuales la pista estaba verde y los pilotos, en cuanto se salían un poquito de la trazada, era imposible encontrar agarre, así que vamos a ver problemas. Los segundos problemas que vamos a ver es que cuando una pista se resetea, y en este caso la pista de Miami, lo que ha ocurrido, se enfría. Si se enfría, hay peligro de que haya graining en los neumáticos delanteros, así que habrá que estar atento también a ese desgaste del neumático delantero. El graining lo que hace es aumentar ese desgaste. Es verdad que con el tiempo se corrige, pero es un problema, así que habrá que estar muy atento durante la carrera a ese detalle. Pero bueno, ahora ya iré hablando un poquito más sobre eso, sobre las estrategias de Pirelli, etcétera. Pero antes quería, pues comentar algunos detallitos de algunas cositas que se han visto en este Gran Premio. Estas imágenes son de antes de comenzar los entrenamientos libres, creo recordar, y veis cómo cambian las alas traseras. Aston Martin ya ha llevado el mismo ala que llevó a Baku. Ya lo que hacen es cambiar configuración, lo mismo que ocurrió en las 3 primeras carreras. En las 3 primeras carreras Aston Martin llevaba la misma ala trasera. Lo que ocurría es que cambiaba un poco la configuración de ese flap superior, o lo ponía un poquito con más ángulo de ataque o un poquito menos. Aquí ya no, aquí Aston Martin ya trae la nueva ala, la que trajo a Baku, que por cierto ya no ha habido problema de DRS, pues como veis, con una configuración que puede ser un poco distinta a la que usó en Baku. Porque en Miami sí es verdad que tiene una recta larga, pero luego tiene muchas curvas enlazadas, entonces necesita algo más de apoyo aerodinámico en la parte trasera. La diferencia del nuevo ala de Aston Martin con respecto a la primera se aprecia en el flap superior, sobre todo. También en los laterales, pero sobre todo en el flap superior. La cuchara, esta parte inferior que os estoy señalando, tiene una cuerda un poquito más corta, es decir, es un ala un poco más estrecha.
Y el flap superior es un poco más grande que las primeras alas que traía Aston Martin a los circuitos. Entonces eso cambia un poco también lo que es el centro aerodinámico o el centro de presiones del ala. No son lo mismo, pero podríamos decir eso, que el centro de presiones del ala cambia. Lo que se hace es desplazarlo un poquito hacia lo que es el flap superior. Esto básicamente no es por conseguir más carga o menos carga, sobre todo aquí se reduce la carga, pero el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es hacer que el ala sea más eficiente y que el DRS sea más potente, simple y llanamente. Sin embargo, bueno, en eso ya sabéis que Aston Martin sigue teniendo un coche que genera mucha resistencia aerodinámica y sigue siendo un coche un poquito difícil en ese aspecto. Tiene luego otras muchas virtudes, pero precisamente ahí pues tiene un talón de Aquiles. En el caso del McLaren pasa algo parecido. McLaren tiene que usar una configuración de ala de media alta carga, incluso en circuitos donde son de baja tiene que seguir usando algo más de carga, precisamente para asentar esa parte trasera y para no comerse las gomas traseras. Tenemos aquí los casos de Haas. Veis el ala trasera de Haas, que es parecida en el diseño al ala trasera de Ferrari. En el caso de Haas es, sigue siendo una versión muy básica de ese ala que ya se vio al principio de temporada. Y en el caso de Alfa Romeo, que lo veis aquí a la izquierda, pues el ala sí es verdad que ha cambiado. Tiene también un flap superior un poquito con algo más de cuerda y una cuchara más plana. Otro detalle que quería comentaros, siempre lo comento, siempre que puedo, y lo seguiré comentando. No por tener una cuchara más plana o por tener una cuchara más acentuada vas a tener un ala con mayor carga o menor carga. La carga aerodinámica se determina de varias maneras y visualmente uno de los trucos, ¿no?, que se tienen habitualmente para saber si un ala tiene más carga o menos es precisamente ese ángulo de ataque, ¿no? El poder ver la publicidad ayuda, y esos puntos de medición ayudan a más o menos visualmente hacerte una idea. No es un método científico, no es exacto y por lo tanto es difícil, ¿no? Pero sí puedes hacerte una idea comparando fotos de qué ala puede llevar a priori una configuración de carga más alta y qué ala va con una configuración de carga más baja. El tema de ver la publicidad algo más vertical ayuda también a saberlo. Sobre todo con el flap superior se suele jugar mucho, porque en realidad en estas alas los equipos traen habitualmente para cada coche entre 2 y 3 alas traseras con unas configuraciones distintas. Entonces lo que se hace habitualmente en prácticas libres es desatornillar, colocar el ala X que se quiera probar, se prueba, se atornilla, se prueba y luego cuando vuelve el piloto da su parecer y se desatornilla y se pone el otro ala. El piloto da su parecer y ya se escoge, ¿no?, la configuración. Igual se hace con las alas delanteras, además con las alas delanteras es más rápido porque lo que se hace es cambiar el morro directamente. Con las alas traseras es un poco más complicado porque el anclaje del ala trasera pues va a la zona de absorción de impactos trasera y por lo tanto bueno, pues hay que hacerlo dentro del box y se tarda un poquito más. Pero bueno, era simplemente pues porque vierais, ¿no?, un poco la propuesta de cada equipo. Para este Gran Premio veis el ala de Red Bull, veis el énfasis que le pone Red Bull a su flap superior. Tiene bastante ángulo de ataque, como estáis viendo, pero sin embargo la cuchara es muy plana y tiene un ángulo de ataque mucho menor. Eso, bueno, hace que ellos pueden permitirse ese lujo porque tienen un fondo que trabaja muy bien. Otros coches que el fondo no es tan eficaz, no tienen tanta carga y necesitan poner algo más de ala. En el caso de Ferrari, como veis, el flap no tiene ese ángulo de ataque, pero luego tiene una cuchara algo más pronunciada. El usar un pilón, el usar dos pilones, depende de las solicitaciones a las que se someta al ala y depende también del tipo de circuito, etcétera. ¿Es mejor un pilón? ¿Es mejor dos pilones? Eso lo saben mejor ellos que tienen los datos. Yo particularmente el sistema de dos pilones, no con esta forma de cuello de cisne, no lo veo mal desde el punto de vista de los flujos aerodinámicos. Ese pilón se puede hacer más delgado, pero si consigues hacer un solo pilón que te sujete el ala y el cual tenga la suficiente resistencia, es verdad que tienes menos, a priori tienes solo un elemento que enturbia ese aire. De la otra manera son dos elementos. Bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Mercedes, como veis, una configuración de ala parecida a la de Aston Martin. Si vuelvo a la imagen anterior de Aston Martin, veis como el flap superior no está tan inclinado hacia adelante como si está, por ejemplo, el de McLaren. Y si nos venimos aquí, el de Mercedes es una configuración parecida. El ala trasera es diferente, ojo. Son parecidas, pero no son iguales. Y la de Alpine es muy curiosa, porque Alpine es verdad que también utiliza un flap superior con algo más de cuerda, sobre todo en su parte central. Eso luego le da mucha eficacia al DRS, pero veis que la cuchara se pronuncia mucho, sobre todo en la zona del pilón, pero luego después es bastante planita en la zona exterior, para dar énfasis un poco a la carga aerodinámica en el centro. Eso te hace perder carga aerodinámica general en curva, pero te hace ser más eficiente. Cada equipo, repito, pues va escogiendo lo que considera oportuno. Si vais teniendo alguna duda y eso, voy vigilando el chat así de reojillo, que lo tengo aquí también, otra pantallita más pequeña, lo digo por si tenéis alguna duda y queréis escribir, podéis ir escribiendo y ahora os respondo, o si queréis comentar algún aspecto que a mí se me haya pasado o lo que sea. El tema del DRS, ¿os acordáis que el Aston Martin tuvo problemas de DRS en el Gran Premio de Bakú? Sabéis, normalmente, estaban probando una ala nueva. Lo que ocurre es que, claro, con las pocas pruebas que hay a lo largo de temporada, no hay prácticamente disponibilidad de test de ningún tipo. El tema es que al final, pues todo lo tienes que probar en los entrenamientos libres. Y lo que ocurre es que algunas veces pues llegas con muy pocos datos. El tema del DRS de Aston Martin viene de ese aumento de la cuerda del flap superior. Si yo aumento os he dicho antes que uno de los parámetros para medir la carga aerodinámica que va a proporcionar un perfil aerodinámico es la cuerda. Una mayor cuerda te puede dotar de una mayor superficie. Esa mayor superficie es la que te va a dar algo más de carga en cierta... O sea, si igualamos todos los demás factores y solo tomamos en cuenta esa superficie, efectivamente un ala de mayor superficie a priori me tiene que dar más carga, en igualdad de condiciones con un ala con menor superficie. En el caso del flap superior ocurre exactamente igual. Pensad que en un ala trasera el plano principal es el que va a generar la mayor parte de la carga aerodinámica, pero el flap superior también va a generar bastante carga. Y de hecho, sin el flap superior, el plano principal tendría mucha menos eficacia. El tema es el siguiente. Si yo he aumentado la superficie de mi flap superior está generando más carga. Por lo tanto, está generando más presión o más fuerza vertical hacia abajo. El DRS es un mecanismo que actúa sobre el flap superior y lo que hace es levantarlo, es decir, ejerce una fuerza en sentido contrario a la presión que yo estoy ejerciendo con el aire en el flap. Entonces, si mi presión es mayor, mi mecanismo, yo le estaré exigiendo, mejor dicho, al mecanismo de DRS una mayor fuerza para tirar de ese flap. ¿Qué ocurre? Pues que, ya sabéis que los equipos de Fórmula 1 y sobre todo con pesos que van situados, me da igual donde vayan situados en el monoplaza, pero en este caso es que además va situado bastante más alto, se suelen reducir los mecanismos a la mínima expresión y utilizar la mínima masa posible para reducir todo ese momento de inercia que me pueden generar esas masas. En el caso del DRS de Aston Martin, aquí estáis viendo el mecanismo DRS de Mercedes, pero me sirve igual para el de Aston Martin. Los mecanismos DRS son bastante parecidos. Por lo que es el funcionamiento teórico es todo igual. Es un mecanismo que tira del flap hacia arriba mediante un cable que es movido por un sistema hidráulico. El sistema hidráulico está operado igual que todo el sistema hidráulico del coche. El tema es que, Aston Martin pues tuvo problemas. Tuvo problemas porque el mecanismo DRS seguramente... o no tenía una buena lubricación, no tenía suficiente presión, hay muchos aspectos que pueden ocurrir y por lo tanto no tiene la suficiente fuerza como para levantar ese flap. Mike Crash comentó en plan jocoso que habían utilizado algo parecido al WD-40, algo que podéis comprar cualquiera de vosotros en una ferretería, un lubricante que podéis usar en cerraduras, en bisagras, etcétera, un lubricante líquido. En realidad, mi pensamiento, más que por los extremos del flap, va justo en el mecanismo DRS. Y es posible que efectivamente tuvieran que lubricar un poco más ese cable para que el cable, al pasar
al pasar por los anillos, por donde tiene que pasar el cable. No sé cómo explicaros ahora, pero como el mecanismo tira del cable, el cable tiene que ir por una guía, que no me salía la palabra. Pues bueno, lubricar esa guía puede ayudar a que el cable resbale de una manera más suave y por lo tanto el mecanismo algo de rozamiento la está quitando. Porque estos mecanismos suelen ir muy ajustados. Por una sencilla razón, porque una vez que el mecanismo hidráulico funciona simplemente para levantar el flap. El flap entonces, una vez que está casi en posición horizontal o muy cerca de la posición totalmente horizontal, el mecanismo sigue ejerciendo fuerza para mantenerlo en ese sitio, ¿no? Con el cable sigue tirando. Lo que ocurre es que cuando el piloto pisa el freno o cuando se acciona el botón de DRS para soltar el mecanismo, se deja de ejercer esa fuerza. Es decir, el flap queda a merced de las fuerzas aerodinámicas. Y solo por ese empuje aerodinámico el flap vuelve otra vez a su sitio. Tira del cable y no hay ningún problema. El problema aquí con Aston Martin que ocurría era eso, precisamente. Mi pensamiento va por esa línea. Que el cablecito estaba rozando un poco más de la cuenta y ese era... Digamos que el mecanismo iba un poco justo de fuerza para eso. En el momento, si esto es así, como ha contado Mike Crack, ojo, que esto que estoy contando son solo teoría. Entonces podría ser que tú lubriques, el cable pase de una manera más suave y el mecanismo no pierda tanto por rozamiento y tenga esa fuerza, ¿no?, para poder levantar el flap. De hecho lo arreglaron en el mismo fin de semana. Algo que seguramente era un problema menor, les hizo perder tiempo el viernes, pero era un problema realmente menor. Y ya os digo que básicamente un mecanismo todos los mecanismos de DRS funcionan igual. Lo que pasa es que el diseño pues puede variar un poquito. Buenas tardes, Truby. Bienvenido al canal. Y el tema, como os digo, es ese. Básicamente, si yo tengo un flap con más superficie, pues ejerce más fuerza. El mecanismo se quedaba un poquito justo, lo suficiente para que hubiera veces que funcionaba y hubiera veces que no. Entonces al final pues sí puede ser que usando un poquito de lubricante y luego rediseñando ese mecanismo, que puedes hacerlo perfectamente y ya prepararlo para los siguientes grandes premios y que no te vuelva a suceder ese problema. De hecho aquí en Miami no ha habido ningún problema con el DRS. ¿Qué más? Bueno, el tema de... He cogido de Fórmula Data Analysis, F1, perdón, Data Analysis. He cogido los datos de los libres 2. En esta gráfica podéis ver la aceleración longitudinal. Las aceleraciones longitudinales son generadas por básicamente, valga la redundancia, por la aceleración en tracción o por la frenada. Las aceleraciones longitudinales máximas suelen rondar los 5G en frenada y en aceleración 3G, 3 y algo. 2G, depende, ¿no? Depende del circuito y depende de las solicitaciones que se le den al monoplaza. Y luego están las aceleraciones laterales, que las tenéis aquí, que pueden ser negativas o positivas, depende de cómo se tome. Veis que las curvas izquierdas se toma como positiva, la curva derecha, right corners, como negativas. Y ves aquí la media, ¿no? La media de aceleración, ves que Verstappen tiene la media mayor, 1,86G, Alonso está muy cerca, 1,84 y Sainz 1,79. Esto en parte se explica por esto. Veis que el flap superior del Red Bull tiene mucho más ángulo de ataque que el de Ferrari. Eso también hace que pueda ejercer mayor carga aerodinámica el de Red Bull que el de Ferrari. El flap, ojo, no estoy hablando. Y luego las configuraciones de cada coche. Aparte de que el Red Bull, como os he dicho antes, tiene un fondo que trabaja mucho mejor que cualquier otro fondo de la parrilla. Así que en ese aspecto ellos pueden permitirse el lujo de tener alas más pequeñas o alas con menos ángulo de ataque y a cambio seguir ofreciendo una buena carga aerodinámica, suficiente, ¿no?, para sujetar el coche. El tema, como veis, es que en las curvas a derecha el Red Bull es el que más aceleración lateral marca, acercándose a menos 6, una cifra muy alta. Sin embargo, en las curvas a izquierda me llama la atención que es el Aston Martin el que marca las mayores aceleraciones. Esto tiene que ver un poco con la zona lenta del circuito, que es donde el Aston Martin ha marcado un poco la diferencia con respecto a sus rivales. Y en la zona lenta el Aston Martin iba más rápido, y ahí las curvas con mayor
exigencia son a izquierda. En la zona más rápida, las curvas con mayor exigencia, las curvas son a derecha también algunas. Entonces, de ahí que haya un poco de discrepancias, ¿no? en el gráfico. Pero ya digo, es muy curioso observar cómo en curvas a izquierda, left corners, el Aston Martin es poquito superior al Red Bull. En curva a derecha el Red Bull no tiene rival. Eso es por las características intrínsecas del circuito, o sea, por la zona, ¿no? en la que te encuentras esas curvas que te exigen esa carga lateral. No porque sean a derecha o izquierda. Los coches, en este caso, todos los coches siempre tienen un reglaje que no es del todo simétrico al 100%. Pero en el caso de la Fórmula 1 los reglajes no difieren tanto del lado derecho a izquierdo como puede ocurrir en un óvalo para la IndyCar, ¿no? que te exige, ¿no? ese cambio de reglaje izquierda-derecha. En el caso de Sainz, como veis, pues no. Sainz no es capaz de alcanzar esa fuerza G ni en las curvas derechas ni en las curvas izquierdas. Se queda un poquito por debajo. Las aceleraciones, pues igual. La frenada no tiene rival el Aston Martin. Veis dónde acaba la línea verde. Veis dónde están los últimos puntos, los puntos más fuertes de frenada. Ni el Red Bull es capaz de alcanzarlo. En aceleración, sin embargo, el Ferrari, el Aston Martin y el Red Bull andan parecidos en cuanto a en tracción, ¿no? En cuanto a la aceleración longitudinal. Sin embargo, en frenada el Aston Martin sigue siendo una auténtica bestia, una auténtica brutalidad de generación de carga aerodinámica. Me preguntaban este viernes si Aston Martin con ese ala trasera había renunciado un poco a la carga aerodinámica. Este gráfico demuestra que no, que el coche sigue generando mucha carga aerodinámica, mucha más de la que generan casi todos los coches de la parrilla, casi todos, excepto con Mercedes están ahí. Es verdad que Mercedes en este Gran Premio no lo están pasando bien, pero con Mercedes, ya digo, en cuanto a generación de carga bruta están ahí. Y con Red Bull están un poquito por delante de Red Bull, pero claro, Red Bull lo compensa muy mucho con esa eficiencia aerodinámica que tiene, frente a un Aston Martin que le cuesta coger velocidad punta, le cuesta básicamente esa velocidad punta. Aquí, por ejemplo, veis en esta especie en este gráfico, ¿no? de telemetría, podríamos decir, veis dónde va perdiendo el Aston Martin con respecto a los otros dos, ¿no? La línea azul sería la de Red Bull, ese sería el tiempo que hace el Red Bull, en este caso ha puesto de Verstappen, que era la mejor vuelta 27.93 en la Practice 2. Sainz 1.28.32 y Alonso hizo 1.28.66. ¿Veis dónde el Ferrari va perdiendo tiempo? Pues en la zona revirada. Perdón, en la zona revirada, en la zona donde se le exige carga aerodinámica. El Aston Martin pierde tiempo aquí al principio, pero luego después compensa un poquito. Luego ya sí va perdiendo tiempo, sobre todo al final, ¿no? Donde está la zona de la recta más larga del circuito, que es bastante difícil que Aston Martin ahí pues pueda coger a los otros dos. Y sobre todo donde tiene Red Bull muchísima ventaja, pues en el top, en la velocidad punta. 341 por 333 del Ferrari por 332 del Aston Martin. Bastante significativo. Bastante significativo. Muy buenas, Warrior. Buenas tardes. Y ya os digo, realmente veis, Ferrari tiene una downforce bastante inferior. Por eso aquí Aston Martin había perdido bastante tiempo con Ferrari, con Red Bull, pero lo compensa un poquito con esa capacidad de generar carga aerodinámica. El Ferrari pierde mucho en esa zona de enlazada. Precisamente esta zona de aquí es donde se salió Leclerc ayer, y eso se nota. ¿Qué más? Aquí tenemos los tiempos de la clasificación. Veis la diferencia. Aquí lo veis con un gráfico de barras que se ve bastante mejor. Veis como aquí se han cogido los mejores tiempos de la clasificación de cada coche. Veis como Verstappen tenía una ligerísima ventaja sobre Pérez, muy pequeña. Pero bueno, la vuelta buena la hizo Pérez. Verstappen no pudo hacerla en el primer intento, y en el segundo intento pues tampoco pudo hacerlo, porque como la sesión ya se paró, básicamente porque con 1 minuto 30 no daba tiempo a volver a reiniciar todo, pues ahí se quedó. Que por cierto, el propio Sergio Martínez lo ha dicho en Twitter, PNZ, y yo también me quedé pensándolo durante la retransmisión. Hubo unos segundos ahí de lapso entre la bandera amarilla y la roja,
Y yo no me acordaba que fueron tantos, 21 segundos creo que he llegado a leer. Me sorprende bastante que se tardara tanto en decidir lo de la bandera roja. Y es posible que hubiera cambiado la película, ¿no?, de la clasificación si se hubieran tomado otras decisiones en esos 21 segundos, pero fue lo que ocurrió, fue lo que sucedió y punto. Vemos como Fernando tenía algo de ventaja sobre Sainz, muy poquita. Tampoco sabemos, repito, el hecho de que Leclerc tuviera el accidente nos privó de poder ver a todos con rueda nueva en ese segundo intento, a ver qué hubiera pasado, ¿no? A ver de qué hubieran sido capaces cada uno. Luego, como hemos estado hablando, ¿no?, de momento Red Bull, Ferrari y Aston Martin están, digamos, bueno, Red Bull está en una liga, ¿no? Un escalón por debajo estarían Ferrari, Aston Martin y Mercedes no está tan lejos. En este circuito es verdad que han estado muy mal, ¿no? Han estado muy lejos. Pero no es normal tampoco lo que ha ocurrido en este circuito. Y luego está el resto. ¿Y quiénes son el resto? Pues lo estáis viendo. Los Alpine, el Alfa Romeo de Bottas, los Haas, que siguen en clasificación, siguen haciendo muy buenas clasificaciones. Luego en carrera es verdad que les cuesta mucho más, pero en lo que es clasificación la están haciendo muy bien. Y por supuesto, bueno, veis el Williams de Sargent, el de Albon. La diferencia aquí, aparte de piloto, hay más cosas. Tiene que haber más cosas, porque si no, qué malos datos para Sargent. Por cierto. Crypto Snake, eso se debe al DRS, ¿no? Muy buenas, Crypto Snake. Pues no sé a qué te refieres, no estaba hablando y supongo que te referirás a las velocidades del Red Bull, pero sí, las velocidades puntas de Red Bull enormes son precisamente por ese DRS. Por cierto, Adrián Roig, muchas gracias por ese seguimiento y gracias por incorporarte al canal. Espero que te guste. Los 21 segundos no me parecen mucho. No, pero el tema es que en 1.31, que creo que fue cuando salió la bandera roja, 1.30, ya no daba tiempo a que los coches, porque tenían que volver a boxes, tienes que volver a reiniciar el procedimiento y no da tiempo a calentar y a dar una vuelta lanzada. Entonces, si tú decides la bandera roja en vez de a 1.30 o a 1.31, la decides, pues serían 31 más 20, 51. En 1.51 o en 1.55, porque el accidente de Leclerc fue más o menos por ahí. Si en ese mismo momento sacas la roja, los equipos sí les da tiempo a salir de boxes, calentar. No creo, ahí sí es verdad, y pienso que no creo que hubieran dado una vuelta limpia. Es decir, el piloto que hubiera sido más inteligente en esa situación seguramente habría sacrificado primer sector para intentar luego atacar en el segundo y en el tercero a muerte. ¿Para qué? Porque aunque pierdo un poco en el primero, mi neumático no se sobrecalienta y entonces me permite hacer un segundo y un tercero decentes, o por lo menos mejores, o intentar hacerlo, ¿no? Esa es la complicación que yo veía. Daviju, bienvenido al canal y gracias por ese seguimiento. Por eso digo que el punto estaba en esos 20 segundos, 21, no recuerdo bien ahora. Buenas tardes, Striker, bienvenido. Madre mía, qué hype terrible tengo, Adrián Roche. Bueno, vamos a ver, que ha llovido mucho, la pista va a estar muy verde ahora mismo y puede ser muy bueno y puede ser muy malo, las dos cosas, ojo, cuidado. Sí, la velocidad de recta, sí, la velocidad, me imaginaba que ibas por ahí con el tema del DRS, sí, el tema es ese, el DRS de Red Bull es, como se dice, imbatible, es totalmente imbatible. Ellos tienen una eficacia de DRS que el resto sueñan con ella, y por ejemplo tienes el equipo Alpine que no está tan lejos en ese aspecto con Red Bull, pero luego tienes el equipo, pues eso, Aston Martin, que es el que tiene el DRS menos eficaz, y ahí hay mucha diferencia. A pesar de eso, han mejorado mucho la velocidad punta en Aston Martin, sinceramente, tanto en Bakú, que minimizaron daños, como aquí, para mí han mejorado bastante. Alejito, buenas tardes. Acá estamos esperando la carrera de Fórmula 1, pues sí, a las 9:30 hora española, y bueno, vamos a ver si los astros se alinean para que haya una carrera, por lo menos que en la salida no haya incidentes. Que es lo único. Cruzamos dedos para que Alonso y Sainz pasen la primera curva sin problemas.
¿Qué hacemos con el soufflé? Lo desinflamos. Es que os voy a decir una cosa, y es el pensamiento que yo tengo. En pretemporada ya me sorprendió bastante lo estable que era el Aston Martin, el AMR 23. Pero es verdad que tenías mucha cautela, mucha precaución. La pretemporada engaña mucho, la gente va con muy poca carga de gasolina y demás. Cuando en la primera carrera en Bahrein Alonso hizo lo que hizo, ya ha empezado la historia y ya empiezas a pensar y a decir, oye, a lo mejor la base del coche es muy buena. Y en eso está Aston Martin. Ahora mismo tienen una base muy buena para desarrollo. Siguen aprendiendo, que es el problema que tiene Aston Martin también. Cuando tienes un coche que te ha sorprendido para bien, también tienes que aprender a ver el porqué. A veces los ingenieros no lo saben todo de primera y necesitan tiempo para poder ajustar todo eso, ¿no? Así que, Alejito, aguanta el nano. Yo estoy en Argentina, 3:30 arranca. Pues mira, una hora muy buena. No sé, hombre, si has comido un poco más temprano, te viene muy bien porque ya estás comido y ya te puedes concentrar en la carrera. Y si no has comido, bueno, pues puedes ir comiendo mientras ves la carrera. Para en los momentos clave y luego sigues. Que al final ya sabéis que las carreras de Fórmula 1 tienen esos momentos que te dejan un poco. O sea, que están todos los coches en línea, no se pasan, no se pueden pasar, están a la expectativa y ahí puedes aprovechar para hacer otras cositas. No sé si has comentado ya el efecto de la lluvia en esta noche de circuito. ¿Qué opinas? Pues mira, el tema de la lluvia siempre es igual para todos los circuitos. Si es poca lluvia es malo, muy malo, porque lo que hace es ensuciar la zona de goma. La zona que estaba engomada la ensucia un poco, no limpia completamente la goma y sí saca suciedad de la zona limpia que no había antes. Es decir, saca algo de barrito o del polvo que se pueda mezclar con el agua. Entonces al final la zona engomada patina bastante. La zona que no está, o que a priori estaba sin engomar, patina aún más. Entonces ya no sabes a qué carta quedarte, ¿no? Si llueve mucho, como ha ocurrido, o llueve durante mucho rato, sí es verdad que la zona engomada empieza a limpiarse. Y se arrastra, ¿no? Esa goma hacia afuera. Dependiendo de la caída del circuito, dependiendo de cómo esté el peralte, ¿no? Normalmente sabéis que en los circuitos, en las carreteras también se hace igual. Digamos que tiene una ligera caída hacia los lados para precisamente ayudar al desagüe de las aguas. Entonces, tal y como ha llovido en Miami, tal y como están contando, a priori el circuito va a estar bastante verde. ¿Eso qué me hace pensar? Pues que vamos a tener una situación parecida a la del viernes. Donde lo que pasa que, bueno, los equipos ya sí tienen un reglaje adecuado, ¿no? Para trabajar, o mejor dicho, los pilotos ya han encontrado, ¿no? Junto con los ingenieros, el reglaje adecuado para poder trabajar bien la goma. Si lloviera durante la carrera, eso daría muchísima más chance a muy diferentes estrategias. Muy a pesar de todo esto, aunque la carrera fuera en seco, creo que las estrategias van a cambiar. Ahora, de todas maneras, iba a repasar las estrategias que ofrecía Pirelli antes de toda esta historia. Y yo creo que ya, con todo lo que ha llovido, con lo verde que va a estar el circuito, realmente, cuando se habla de pista verde o de pista virgen, es un poco eso, pues una pista que está sucia. Es decir, que no hay goma, hay asfalto, hay suciedad, hay barrito, etcétera. Si ha llovido mucho, el asfalto se limpia. Entonces es mejor, ¿no? Una vez que si pides lluvia y que luego pides que la carrera sea en seco y que se limpie, porque quieras, digamos que esta situación, si no llueve antes de la carrera y el circuito se seca lo suficiente, va a ofrecer una pista nueva de nuevo para todo el mundo y eso hace que se barajen las posibilidades. ¿Eso significa que Red Bull no tiene posibilidades o tiene menos posibilidades de ganar? No. O sea, en realidad eso significa que Red Bull sigue teniendo las mismas posibilidades. Estos son de la clasificación de ayer. Es verdad que el circuito estaba más engomado, pero como veis los rendimientos son muy distantes, ¿no? Entonces digamos que para mí Red Bull sigue teniendo muchas chances de ganar la carrera más que otros equipos. Pero sí es verdad que posiblemente esas barritas se acerquen un poquito más hacia el lado de Red Bull. Entonces, bueno, bienvenido sea, ¿no? Todo esto. Incertidumbre, ¿no? Que es lo que pide la gente. En un río revuelto como hoy puede pescar una victoria. Efectivamente, Chassis in the middle. Yo creo que Checo, Alonso y Sainz se van a pirar del resto por bastante. Y si no puede adelantar, creo que más no llegará ni al podio. Vamos a ver, la salida va a ser muy importante,
Y ojo la salida, porque con una pista limpia hay que tener mucho cuidado. Cuando no está tan engomado, hay que calibrar bien. Sabéis que los pilotos ahora no tienen asistencia por parte de los ingenieros. Los pilotos tienen que colocar la precarga del embrague donde ellos más o menos consideren oportuno, y van un poco a ciegas. No descarto y no descartéis que cuando se abra el pit lane hoy haya muchas pruebas de arrancada, haya muchas vueltas que no... O sea, la vuelta, sabéis que los pilotos cuando salen a formar parrilla dan la vuelta de... Una vuelta en la que prueban muchísimas cosas. Ojo, no es simplemente dar una vuelta para llevar el coche a parrilla simple y llanamente, sino que se prueban tarado del embrague, se prueba el freno, prueban diferenciales, los ingenieros le piden que hagan alguna serie de pruebas, sobre todo con los frenos y la temperatura. Y normalmente muchas veces ocurre que vuelven a entrar en el pit lane, vuelven a pasar por la línea de boxes, vuelven a hacer más pruebas. El gasto de gasolina me hace pensar que van a tener muy pocas posibilidades de dar muchas de esas vueltas, porque una vez que tú has cargado de gasolina el coche, no lo puedes volver a meter en boxes. Es un proceso lento en la carga de gasolina actual. No es como hace años cuando había repostaje en carrera. Y el problema es que tienes muy pocos minutos desde que se abre el pit lane para formar parrilla hasta que ya se vuelve a cerrar el pit lane. Va a ser interesante, va a ser muy interesante, porque estoy seguro de que van a intentar aprovechar al menos 2 vueltas para probar embragues. Seguro, segurísimo. En lluvia usan discos de carbono siempre, Alejito. Los discos siempre son de carbono. Aquí la diferencia estriba en que si la temperatura es más baja, la temperatura ambiente, las tomas de aire, para el aire fresco para refrigerar el freno, se tapan o se tapan parcialmente. Luego, durante la carrera, como hay que hacer cambios de goma, si se ve que la temperatura sube mucho, se habla con el piloto, se intenta hacer lift and coast para no gastar tanto freno, y en el momento en el que se para en boxes, si es posible, los mecánicos retiran esa cinta que se coloca. Es simple y llanamente cinta para tapar la entrada de aire para que el freno se caliente. Sabemos qué clima va a hacer en carrera. De momento parece ser que las probabilidades de lluvia habían bajado, Striker, pero no estoy muy seguro tampoco. Verstappen llegará en la vuelta 26. Pues no lo sé. Esa es otra. Mucho cuidado con una pista virgen, que hay mucha gente aquí con muchas necesidades, y puede haber virtual safety car, puede haber safety car y puede haber banderas rojas. Y todo eso te puede o ayudar mucho o perjudicar mucho. Mucho cuidado en el momento y tal. Es interesante. Yo creo que se presenta una carrera muy interesante. La salida, esperemos que Alonso pase a Checo. Luego ya veremos. No lo sé. Yo realmente no apostaría por nada, ¿no? En particular con todo lo que ha caído de lluvia, porque ahora todo se resetea y vamos a ver qué es lo que ocurre. Me he metido aquí porque no había directo de freno y me está gustando. Sabes bastante, la verdad. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir, que estábamos aquí. Estaba comentando precisamente lo de la situación. Por cierto, a los nuevos, a los que os vais incorporando al canal, os recomiendo esta cuenta mucho, si os gustan mucho los datos sobre Fórmula 1. Esta cuenta obtiene datos de GPS, aceleraciones laterales, aceleraciones longitudinales, como he enseñado antes. Estas telemetrías que están hechas con GPS también. Y es una cuenta que está muy chula, muy interesante, aporta siempre muchos datos, es F1 Data Analysis, y nada, que no dudéis en seguirle. Aquí veis, mirad, una modificación interesante de las lubres, lubres como se llaman en inglés, o en español las branquias, para refrigeración. ¿Qué es lo que ha hecho Aston Martin? Bueno, pues veis como aquí en Miami simplemente no es un rediseño, sino básicamente es que la tapa, una tapa de fibra de carbono que se coloca, pues se destapa en este caso, pues para poder refrigerar más por el calor que hacía estos días atrás. Ahora con la lluvia veremos a ver lo que ocurre. A lo mejor tienen que volver a tapar algunas. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Cuantas más tapes, en este caso concreto, menor resistencia aerodinámica local está generando. Pero también menor capacidad de evacuación de calor tienes. Eso ya lo tienen que calcular ellos. Ellos son los que disponen de los datos de la cantidad de calor que necesitan evacuar. Y bueno, en función de eso, pues ya decidirán si colocar la tapa por encima de las branquias o no.
Eso ya os digo que todo eso está previsto en todos los grandes premios, porque claro, no sabes con los que te vas a encontrar con los cambios de tiempo, etcétera. Entonces es algo muy curioso siempre de estudiar, porque además os digo, el tema de las branquias es muy importante calcularlas bien, la superficie que ocupan. La FIA exige una superficie concreta de ocupación con esas branquias, es decir, tú no puedes colocarlas donde a ti te dé la gana, ni puedes tampoco colocar una superficie de branquia en la que a ti te dé la gana, sino que hay unos mínimos. Y en función de eso es lo que tú tienes que calcular, y con la cantidad de calor que evacúas de los motores, de las baterías, de los motores eléctricos, de los motores eléctricos de la batería, del motor térmico, de todos esos elementos que necesitan ser refrigerados, esa cantidad de calor tienes que calcularla muy bien y saber cuántas superficies, ¿no?, de branquias vas a necesitar. Y esto no es 2 más 2, 4, pero sí es verdad que mayor superficie de branquias, mayor capacidad de evacuar calor, pero también mayor resistencia aerodinámica que generas. Entonces todo eso tienes que pensarlo muy bien a la hora de colocar una configuración u otra de esa branquia. A ver si sube de Bieber. Gracias, Adrián. Los adelantamientos más complicados con pista verde, entiendo. Sí y no. A ver, sobre todo al principio no. Stan Mendy. Mira, al principio no hay, digamos, una trazada, ¿no? El problema que tienen estas pistas, sobre todo cuando están muy verdes, es que enseguida se genera mucha viruta, porque el neumático tiende a desgastarse un poco más que en condiciones normales, porque patina más. Entonces, en algo menos de vueltas que en un gran premio normal, que en una carrera que sea en seco, que ya esté engomada, etcétera, en algo menos de vueltas se empieza a generar un carril bueno, digamos, que es esa goma, y luego virutas de goma que se van dejando en los laterales. Cuando llegue la mitad del Gran Premio más o menos, si no llueve, todo esto hablo de una pista que esté seca a la hora del inicio de carrera y que no llueva, claro, por supuesto, durante la carrera. Se puede generar algo más de viruta. Y entonces cuando te sales de la trazada es fácil que pierdas un poco adherencia. Entonces sí, conforme avance la carrera, es posible que incluso antes de lo que suele ser normal, los adelantamientos pues sean algo más complicados. De todas maneras, Miami tiene un par de puntos, 3 de adelantamiento bastante factibles. Si tienes el momento, tienes el neumático mejor que tu rival y consigues ese DRS. Miami tiene 3 zonas, diría yo, que son factibles para iniciar, ¿no? O por lo menos para intentar el adelantamiento. ¿Puedo pasar el link de un line timing que uso? Sí, Adrián, puedes compartirlo aquí si quieres, sin ningún problema. Aparte del DRS tan potente que tiene Red Bull, el motor tiene ventaja. Es verdad que Aston Martin va a cambiar a Honda su motor. ¿Sabes para cuándo? Mira, lo de Aston Martin y Honda siguen siendo rumores. 2026, me lo fías muy largo. Yo no haría mucho caso de eso. Oye, por mí, vamos, por Aston Martin ojalá tendría mayor libertad en ese sentido, en el diseño. En cuanto al motor el motor Honda, que sigue siendo Honda, aunque Red Bull lo llame Red Bull Powertrains, el tema es que Ferrari tiene mejor motor térmico que Honda. Eso los datos GPS lo corroboran. ¿Cuál es el problema de Ferrari? La fiabilidad. Lo estáis viendo, bueno, aparte de los accidentes de Leclerc y tener que sustituir piezas por esos accidentes, pero eso es otro tema, ¿no? Si solo hablamos exclusivamente de la fiabilidad de la unidad de potencia por lo buena, ¿no?, que por lo robusta que pueda ser per se, en el caso de Ferrari es algo más, digamos, es más frágil que la unidad de potencia que utilizan en el caso de Red Bull la Honda o Mercedes o incluso la misma Alpine, la Renault de Alpine, que ha mejorado en ese aspecto la fiabilidad bastante, que el año pasado era, sobre todo en el coche de Fernando, era un desastre. El tema es que el motor de Ferrari, hay datos GPS que corroboran que es más potente el motor térmico. Lo que pasa es que la conjunción del funcionamiento del térmico con el híbrido, con la parte híbrida, con el RS, los datos GPS corroboran que el Red Bull es mucho mejor. En la parte híbrida de Red Bull funciona
a las mil maravillas. Y de hecho son el coche que mayor energía eléctrica conserva al final de la vuelta. Frente a los Mercedes, frente al Renault de Alpine y frente al Ferrari. El Ferrari lo compensa un poco con un motor muy potente, pero no pueden liberar esa potencia. Veis cómo son los entrenamientos de Ferrari, veis cómo van de menos a más siempre durante el fin de semana. Los libres 1 y libres 2 van bastante capados, además se notan las velocidades punta, y luego en libres 3 y en clasificación ya liberan algo más. Entonces, por eso digo que lo que es el motor Honda funciona bien, pero no es el mejor. Ahora, donde es el mejor es en el funcionamiento global, que es lo que realmente interesa. O sea, por eso se llaman unidades de potencia y no se llaman motores eléctricos y motor térmico. Así a simple, así a secas, ¿no? Muy buenas, Bea. Buenas tardes. Y el tema es ese, vamos. Por cierto, gracias, Adrián, por compartir el live timing. Ese también lo he estado usando yo en alguna retransmisión. El tema, como os digo, bueno, estábamos hablando de las lubres. Ahora os voy a hablar de esta misma cuenta. Al final muchos datos los cojo de la cuenta esta de F1 de Fórmula Data Analysis. El tema, este gráfico que veis la velocidad máxima, veis la velocidad media. ¿Y por qué se hace un gráfico así? ¿Por qué cruzas datos de velocidad media con velocidad máxima? Bueno, pues que dependiendo del circuito te puede dar una muy buena pista de cuánto de carga aerodinámica genera un coche, de cuánto eficiente es un coche o de cuán poco eficiente es un coche o cuán malo, ¿no? Es decir, ¿dónde te interesa tener situado tu coche? Pues aquí, en esta zona de aquí, donde están Aston, Ferrari y Red Bull. Esas son las zonas donde realmente te interesa. Curiosamente, Alpine aparece en la zona de alta carga, aunque si es verdad, no sé si lo hemos visto aquí en esta imagen que os enseñaba de Albert Fábrega. Veis que la cuchara central de Alpine tiene mucho énfasis, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en esa cuchara y se ha hecho mucho más plano lo que es la zona lateral. Se trata de cargar mucho la parte central del coche y de utilizar, digamos, hacer un diseño un poco más eficiente. Lo que pasa que, bueno, este diseño pues tiene luego sus problemas, sus inconvenientes. Pero en realidad es un diseño que genera más carga aerodinámica, por ejemplo, de la que puede generar este diseño de aquí, de Ferrari, sin ir más lejos. Entonces es interesante. Me ha parecido curioso que Alpine aparezca por aquí, porque normalmente Alpine aparecía más bien en la zona de baja resistencia aerodinámica, pero no tanta carga. Aston está en una zona muy buena. La correlación es con alta carga aerodinámica, con high downforce, pero sigue teniendo alta resistencia aerodinámica, pero bueno, genero alta carga, entonces vale, lo compenso, ¿no? De alguna manera. Alpine, Alfa, por ejemplo, están en la zona de alta resistencia aerodinámica. Me sorprende que Alfa esté ahí, porque Alfa hasta ahora ha estado en otras posiciones, pero bueno, en este circuito han necesitado poner más carga. Y eso le ha perjudicado. Le ha perjudicado porque en realidad ellos, sí, tú tienes una configuración teóricamente de alta carga, pero sobre todo eres muy ineficiente. Entonces generas mucha resistencia aerodinámica. Al final no eres tan eficiente. O sea, Red Bull está, por ejemplo, en una zona de eficiencia muy alta, muy baja resistencia aerodinámica, y una carga pues no tan alta como la que genera el Aston, no tan alta como la que puede generar Ferrari, pero sí lo suficientemente alta como para mantenerse muy rápido. Veis que aquí está muy bien explicado, además en estos gráficos se ve muy bien perfectamente todo esto que estoy diciendo. Mercedes por primera vez en la temporada está fuera de lo que es la zona buena. Digamos que la zona buena serían estos 2 cuartos es decir, si nosotros colocáramos en los ejes cartesianos, tuviéramos 4 cuartos, los 2 cuartos de la derecha, el de arriba y el de abajo, digamos que son una zona buena, una zona donde el vehículo está funcionando bien. Los 2 cuartos de la izquierda serían zonas que debes de evitar, que son malas, ¿no? para tu desempeño. Y curiosamente, por ejemplo, también me ha llamado la atención que McLaren esté tan atrás otra vez, pero esto también es explicable o debido a que McLaren lleva mucho retraso con el desarrollo de su coche por culpa de los problemas que tuvo al principio de temporada. Y eso pues le está lastrando. El resto de con sus rivales, Alfa Tauri, Williams, Haas, sus teóricos rivales, ojo, porque ahora mismo McLaren está luchando por salir del pozo. Alfa, Alpine, pues les llevan ya más de un mes y medio
o 2 meses diría de ventaja. Todo eso tienes que tratar de recuperarlo a lo largo del año. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero bueno, si hay un equipo que puede hacerlo, creo que es McLaren precisamente. Si no ya para este año, sí para el que viene, ya no volver a cometer ese mismo error, no volver a meter la pata en ese sentido. Buenas tardes, Cliecli. El radar, mira, nos ha compartido Adrián Roch el radar, me imagino que será el de... Voy a mirarlo, un segundito. Vamos a abrirlo. Vale. Bueno, por lo que veo hay lluvia por el sur, ¿no? Más o menos. Pero de momento no se ve. Hasta las 7:50 es la previsión. Pero bueno, la carrera ya es... Este horario, Adrián, si me puede explicar, entiendo que es el local, ¿no? Horario local de Estados Unidos, entiendo. Porque si eso es así, la carrera va a ser en seco. Si este horario está traducido a España, entonces, uy, todavía no tendríamos hasta las 9:30, ¿no? Ah, el nuestro. Vale, gracias, Adrián. Pues entonces, sí, ojo, cuidado. Bueno, de momento no veo que haya mucho peligro, pero ya veremos, porque estoy viendo aquí abajo, 19:50, 21:30 es la carrera. Vamos a ver lo que ocurre. Esperemos que al final sea en seco. Deseo y espero que sea en seco. Pues como he dicho, el tema, como veis, ahí lo tenéis. Estos tres, y sobre todo Red Bull está en otra liga ahora mismo. Aston Martin debería de intentar acercarse a lo que es la zona de Ferrari, pero bueno, puede competir. Digamos que tiene un muy buen segundo sector, un primero bastante bueno, bastante decente, y un tercero en el que se defiende. No es el mejor, pero se defiende. Pablo MR23, pues bienvenido al canal y espero que te guste. Por cierto, también a los nuevos anunciaros, deciros que todos los miércoles voy a tratar... este miércoles no sé si podré hacerlo, pero sí voy a tratar todos los miércoles de hacer una serie que empecé ya con el McLaren F1, de el famoso coche que diseñó Gordon Murray para McLaren para el año 92. Bueno, el diseño fue antes, ¿no? Pero la presentación fue en el 92. Y voy a hablar de eso, de coches con historia, que es como se llama la serie. Coches que han marcado una época, coches tanto de calle, supercoches, coches de competición, etcétera, que marcaron un antes y un después, ¿no? Y hablaré un poquito de su historia, hablaré de su técnica sobre todo, lo que en este canal es troncal. Y espero poder seguir, espero continuar, ¿no?, con la serie. Ya digo, este miércoles no lo sé seguro si podré. El trabajo es lo que tiene. Primero el trabajo, luego el placer. Así que, pero espero poder hacerlo. Generalmente todos los miércoles a las 7 de la tarde. Os lo digo ya para que lo vayáis apuntando, por si os interesa. Así que vamos a... ¿No sería mejor para Aston Martin que lloviese? Pues sí y no. O sea, sí en el caso de que la pista se limpie. Pero no creo, cuando tienes un coche competitivo ya no quieres que haya carreras locas. Ya quieres que la carrera sea más controlable. Cuando, por ejemplo, a McLaren o Alfa Tauri les interesa que ocurran 200.000 cosas diferentes para que la carrera se remueva. A Red Bull, a Ferrari, a Aston Martin no les interesa en absoluto. Ahora, ya la pista ya está, digamos que ya todo ese agua ya barrió, entonces, bueno, ya estás en ese punto en el que quieres que empiece en seco y que controles un poco, ¿no? Para controlar sobre todo desgaste de neumático y poder hacer tu estrategia. El tema, bueno, y ya saliéndome de... Porque bueno, esto ya es, digamos que es todo esto que os he repasado antes, era sobre este gran premio y algunas cositas referentes a este gran premio y arrastradas desde Bakú. Y ahora iba a hablaros de... Esto es una curiosidad, de un tema que es algo que siempre he estado comentando, con mucha gente me ha preguntado y he discutido con gente también sobre lo de la seguridad en los monoplazas actuales y el tamaño de estos monoplazas. Veis el del monoplaza de 2020, veis el monoplaza de debajo. Esto sería, a ver, esto es un montaje de Paul Santos, no me acordaba del apellido.
el cual, como veis, extrapola el diseño de un coche actual, más o menos actual, 2020, a un coche del año 91, con una batalla mucho más corta, como estáis viendo, de 2.980 milímetros, frente a más de 3.600 milímetros que tenéis en el de 2020, es decir, un coche mucho más corto. El coche podría ser, con el mismo diseño, podría mantener los estándares de seguridad. Hombre, no te digo hacer un coche como el del año 91, pero si nos retrotraemos a un coche de principios del 2000, finales de los 90, que eran un poco más grandes, un poco más largos que estos, sigues teniendo un buen compromiso entre aero y seguridad del vehículo. Y en cuanto al tema tan manido de la seguridad, sí es cierto que mayor superficie, mayor volumen que envuelva al piloto, mayor seguridad, sí, pero la seguridad activa se resiente, en el sentido de que ahora genera, si el coche pesa más y el coche tiene mayor tamaño, también generas más inercia. Esas inercias te perjudican. Entonces, digamos que hay que buscar un término medio. Los coches actuales son demasiado grandes, y eso lo saben todo el mundo. Y son demasiado grandes porque la aerodinámica manda. No, es que la seguridad también, no, es que os puedo garantizar que con el conocimiento de materiales que se tiene, con los diseños que se hacen actualmente, los coches podrían ser bastante más cortos, bastante más pequeños y seguir siendo muy muy seguros en un accidente, mucho. Y no es necesario ese alargamiento tan enorme de los coches. Os recuerdo, este año está limitado a 3.600 milímetros la batalla, es decir, la batalla máxima es más corta que la de este coche, un poquito más corta, no son milímetros, pocos milímetros, pero es que los coches siguen midiendo más de 5,5 metros en total. Es que tenemos verdaderos tanques. Y eso es un problema. Eso es un problema porque genera mucha inercia. Son coches muy pesados. Ya sabéis que en orden de marcha estos coches con el sistema híbrido y gasolina a tope están en alrededor de cercano a los 900 kilos al iniciar un gran premio. Es mucho peso. Entonces, sí, se podrían hacer vehículos más pequeños. No tan, ya digo que no hace falta llegar a esta reducción de tamaño, pero sí se podrían hacer vehículos más pequeños. Eso sí, claro, la pérdida aerodinámica también sería a tomar en cuenta. Es decir, serían vehículos que no podrían generar las cargas aerodinámicas que generan estos coches, básicamente porque no tienen la misma superficie aerodinámica, no dispone de los mismos metros cuadrados, ¿no? Por decirlo así, en bruto. Entonces, bueno, yo sé que los equipos y los ingenieros no quieren renunciar a esa carga aerodinámica, pero la seguridad no se vería resentida, eso ya os lo garantizo. No hasta el punto de que fueran coches inseguros. Eso no es cierto. No estamos tampoco en circuitos, o no se corren en circuitos los Fórmula 1 tan peligrosos o a velocidades tan elevadas como puede ser el óvalo de Indy, sin ir más lejos. Es bastante más peligroso de lo que son los circuitos de Fórmula 1 actuales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Jero, en algún momento los motores eléctricos directamente a las ruedas. Bueno, a ver, hay que explicar esto un poquito. Tenemos dos motores eléctricos, Alejito. Esto lo voy a explicar rápido. Y uno gira solidario al turbocompresor. Efectivamente gira la turbina del turbo y mueve, vamos, mejor dicho, sí, bueno, gira la turbina y se aprovecha del movimiento de esa turbina para generar electricidad, o la hace girar y así impulsar el compresor. El segundo motor eléctrico que hay es la K, que gira solidaria al cigüeñal del motor, es decir, directamente está acoplada al cigüeñal del motor. Entonces se podría decir que el motor eléctrico, la K, la MGU-K, mueve las ruedas traseras también en conjunto con el motor térmico. Esto también se usa por una razón, porque la K permite, si el piloto cala el coche y hay suficiente energía en la batería, permite arrancar ese motor térmico. No tienes que, como antiguamente, llegar con el sistema de arranque externo que se usaba, ¿no?, en los Fórmula 1, aunque se sigue usando actualmente. Pero hay esos dos motores eléctricos. Transferirlo directamente a las ruedas. El tema es que la FIA quiere controlar muy mucho el par que se ejerce sobre las ruedas traseras. Y una manera más o menos sencilla de tenerlo monitorizado de una manera fácil es precisamente esa, el colocar la K que impulsa el cigüeñal y no impulse directamente a las ruedas traseras.
La FIA lo controla mediante intensidad de corriente, mediante el voltaje que se transmite a ese motor, porque no se limita, que yo recuerde, el giro del motor eléctrico. Bueno, sí estaba limitado, creo recordar, en la normativa. Tendría que mirarlo, pero creo recordar que sí. Albert Pitt, pues bienvenido al canal, espero que disfrutes. Gracias por el seguimiento. Y creo que el tema, como digo, es que la FIA no quiere que se transmita, o sea, que el motor eléctrico vaya directamente acoplado a las ruedas traseras. Eso ya son decisiones. Yo creo que el sistema actual en cierto modo es mejor, porque te puede ayudar a arrancar el motor térmico en ciertas situaciones. Cosa que si el motor eléctrico no estuviera acoplado a las ruedas traseras, tendrías que mover el coche. De la otra manera no hace falta que el coche se mueva. El motor puede funcionar como un motor de arranque, sin ningún problema. Se te ha congelado la retransmisión de vídeo, no de audio. Pero... ¿se me ve ahora? A mí me va bien, dice ahora bien. Vale. No, que digo, a ver si... habrá sido alguna carga o algo del OBS, seguramente. Gracias, todo ok, vale. Muy bien. Serían más lentos, pero se verían más rápidos. Sí, de hecho serían más ágiles. O sea, eso ya tenerlo por Alex Cop. Primera intervención en el chat, pues muy bien. Me alegra. Serían más lentos, pero se verían más rápidos, correcto. Totalmente de acuerdo. No sé si os acordáis cuando Fernando, antes de fichar por el equipo Alpine, o ya había fichado por el equipo Alpine, le dejaron el R25 para que se diera unas vueltas en Abu Dhabi. Y ya visteis, las sensaciones eran totalmente diferentes a la de un Fórmula 1 de hoy día, pero totalmente distintas, vamos, no tenían nada que ver. Otro tema también, en este caso sí tiene que ver con el Gran Premio, es el nuevo difusor que ha presentado Ferrari, que bueno, como veis el viejo, el nuevo. Bueno, la diferencia está clara, ¿no? Estriba en la zona de, digamos, en esta especie de quilla, donde convergen los dos canales laterales inferiores del vehículo. Sabéis que los coches hoy día, por el diseño de efecto suelo que tienen, llevan dos canales laterales en el fondo. Esos dos canales laterales se juntan luego en el difusor. Bueno, pues Ferrari lo que ha hecho ha sido alargar o hacer una especie como de quilla, sacar un poco esa protuberancia. ¿Con qué motivo? Bueno, pues para que cuando se encuentren esos dos flujos de aire, y como esos dos flujos de aire no siempre van a llevar exactamente la misma energía, digamos que tarden en encontrarse un poquito más. Esto lo que hace es un poco estabilizar esos flujos y ayudar a que el difusor aumente la presión de una manera más eficiente. Siempre hay unas pequeñas pérdidas de presión, sobre todo, os lo voy a señalar con el ratón, en la zona superior del difusor, todo lo que es la cara superior, por dentro del difusor, hay unas pequeñas pérdidas de energía. El aire no sale con toda... Como está ganando presión, se frena. Al frenarse hay una pequeña pérdida de energía cinética. Y eso perjudica también al trabajo del difusor. Entonces, lo que se hace con este alargamiento, ¿no? con sacar esa quilla, es precisamente eso. Tratar de que los flujos se mantengan más estables y no pierdan tanta energía. ¿Puedes perder presión en el difusor? Puede que sí, no lo sé, realmente habría que calcularlo, eso no es fácil saberlo así a simple vista, pero desde luego aumentar la eficiencia, y si aumenta la eficiencia, bienvenido sea. En una Fórmula 1 moderna, la palabra eficiencia es lo primero que tienes que tener en cuenta, sobre todo y ante todo. Pero un cambio bastante interesante, la verdad, en Ferrari. Bueno, el fondo también sabéis que ha cambiado, etcétera. Y ahora os quería enseñar esta imagen. Hemos hablado hace ya un rato he visto no me acuerdo quién me lo había dicho en el chat, de lo que pasó ayer con Leclerc y con Verstappen, ¿no? Veis en esta imagen de esta cuenta de Federico Albano, como efectivamente, como bien señalan aquí en la imagen, el fondo del Red Bull, o mejor dicho, el borde lateral del fondo, se mantiene más o menos a la misma distancia, es decir, no llega a tocar con el suelo, por lo tanto no se corta el flujo inferior de aire. Y como en el caso del Ferrari de Leclerc, sí hay un toque con el suelo, se nota por las chispas, se nota por cómo salta, ¿no? Y cómo toca, y en ese momento hay una pérdida, hay una entrada en pérdida.
Esto es muy parecido a lo que le ocurrió a Carlos Sainz en Bahrein, no sé si os acordáis, que perdió antes de llegar a la famosa curva, creo que es la curva 9 o la 10, no recuerdo ahora, de Bahrein, esa que es muy cerrada, que viene ya enfrenada en apoyo, y que Sainz perdió el control totalmente del vehículo por eso, porque el fondo entró en pérdida. ¿Qué ocurre cuando un fondo de un monoplaza entra en pérdida? Pues ocurren varias cosas. La primera, toda esa presión muy baja, porque lo que hace un fondo con efecto suelo, en este caso, o un fondo anterior, los fondos planos de los años anteriores también bajaban la presión en su zona inferior, no tanto como la baja un fondo con efecto suelo. El tema es que se baja la presión, ¿no? Muchísimo. Entonces, lo que se consigue es que la carrocería, que por norma general es un elemento que genera sustentación, genera también elevación, la carrocería primero deja de generar esa elevación. Y lo segundo es que, gracias a ese efecto suelo y al trabajo del difusor, el ala trasera es mucho más eficaz. Porque generando la misma carga, como debajo de mi vehículo no hay nada que presione hacia arriba, por lo tanto estoy apretando más las ruedas contra el suelo. Cuando yo corto ese flujo de aire que viaja por el fondo del monoplaza y corto ese flujo de aire, realmente lo que está ocurriendo ahí en el coche de Leclerc es que se corta, veis aquí en esta imagen igual, ese flujo deja de pasar por esa zona, automáticamente la presión sube, toda la presión inferior del monoplaza sube. Entonces ya hay algo que está empujando, es decir, hay algo que está contrarrestando la carga aerodinámica que yo estaba generando con mi ala. Si pongamos de ejemplo, si vamos a suponer que el ala trasera del coche antes de que se interrumpiera el flujo estaba generando 700 kilos de fuerza o 1000 kilos de fuerza, y de repente se ha cortado ese flujo y ha perdido un 40% de... Primero, el difusor ya no trabaja, por lo tanto mi ala ya no tiene tanta eficacia porque el difusor no está generando esa presión alta que hace que la cara inferior de mi ala funcione bien, y ya no está generando tanta carga, está perdiendo a lo mejor un poquito, pero es que aparte ahora eso, en vez de 1000 kilos estoy generando, es una barbaridad lo que voy a decir, no es que los datos sean esos, pero imaginaos que he perdido un 20% y estoy generando 800 kilos. Ya no es solo que esté generando 800 kilos, sino que ahora tengo que restar a esos 800 kilos, tengo que restar una fuerza ascensional que está generando mi monoplaza por culpa de ese bote, de ese corte del flujo, porque ahora hay una presión positiva en la parte inferior del coche, que a lo mejor en vez de 800 kilos reales ahora estamos pasando a tener solo 500 disponibles o 600, insuficiente para sujetar el neumático llega a su límite de adherencia, ya no puede sujetar y por lo tanto se pierde el control del vehículo. En el caso del coche de Verstappen no llega a perder el control del vehículo porque el fondo no deja de generar presión negativa. Y sí, se llega al límite de adherencia del neumático, el neumático patina, el coche subvira, sobre todo si notáis, sobre todo en la segunda fase de lo que le ocurrió a Verstappen, subvira muchísimo, se va casi hacia afuera. Eso es algo que sucede con estos coches porque son subviradores por naturaleza. Pero en el caso de Leclerc no, en el caso de Leclerc es una pérdida total del apoyo aerodinámico del fondo y a partir de ahí el coche es Leclerc en ese caso era un pasajero, no podía hacer mucho. Así que... ¿Y esto por qué? Perdón. ¿Por qué en el coche de Leclerc ocurre y no ocurre en el de Verstappen? Bueno, la primera cuestión es que la suspensión del Red Bull... todas las suspensiones de Fórmula 1 son duras, de siempre, de toda la vida, pero la de estos coches concretamente tiene que ser algo más dura. O tarados de... Lo que es el elemento elástico tiene que ser más rígido porque estos coches tienen que mantener una altura libre al suelo mínima para precisamente que no ocurran estas cosas, que no haya un corte de flujo en la zona inferior. Pero hay coches que necesitan una suspensión más rígida que otros. En el caso del Ferrari, la suspensión es más rígida, a pesar de lo que se pueda llegar a pensar, que dice, bueno, pero si es más rígida no debería haber tocado, y si la suspensión del Red Bull es más blanda, ¿por qué no toca, no? Bueno. En el caso del Ferrari, los elementos elásticos que usan son más rígidos, como en Mercedes o incluso la propia Aston Martin. Aston Martin sí se permite el lujo, creo, de llevar unos talados un pelín más blandos, pero Red Bull lleva una suspensión más blanda que el resto, se permite ese lujo. Pero ahora viene la cuestión. El control de los movimientos verticales de un
de un vehículo se realizan mediante la amortiguación. Es decir, las suspensiones sabéis que las suspensiones están compuestas por los brazos de suspensión que sujetan, digamos, o conectan, mejor dicho, la rueda con el chasis. Hay un brazo de transmisión, que es el track rod, en el caso de los Fórmula 1 es pull rod o push rod, dependiendo de si es empujador o es tirante o tira. Y luego hay unos elementos internos de la suspensión que son los elementos elásticos, que son los encargados de almacenar la energía para luego devolverla. ¿Para qué? Para mantener siempre la rueda en contacto con el suelo. Y hay unos elementos ajenos a la suspensión, pero que trabajan al unísono con ella, que son los amortiguadores o la amortiguación. En el caso de Red Bull, ellos tienen un mayor control de amortiguación que el que tienen el resto de la parrilla. Entonces Red Bull puede poner elementos elásticos más blandos. Esos elementos elásticos más blandos almacenan algo menos de energía, pero a cambio no hacen que el cambio sea tan violento cuando devuelven la energía. Y lo segundo, tienen una amortiguación que controla mucho mejor los movimientos verticales o sea, mejor dicho, el balanceo, que sería este movimiento lateral del vehículo, y el cabeceo. Una mejor amortiguación te permite llevar el coche incluso un poquito más bajo y con una suspensión más blanda, y no llegas a tocar con el suelo. Tiene esa contrapartida. ¿Por qué Red Bull tiene ese conocimiento y el resto no? Bueno, pues porque Red Bull durante muchos años estuvo usando ese concepto de rake alto que le llevó a usar, os acordáis, ¿no? Que levantaba mucho la parte trasera del coche, bajaba mucho la parte delantera con los anteriores reglamentos, y eso les permitía ser muy eficaces en curva. Y les permitía incluso usar el fondo, es decir, no solo ya el difusor del fondo plano, sino parte de ese fondo también como un modo de difusor. No funcionaba así, pero podía generar más presión ese difusor, trabajaba con más caudal de aire. En el caso de Red Bull, repito, ellos llevaban investigando mucho tiempo ese alto rake, y por lo tanto ellos tienen un mayor conocimiento de esa amortiguación. Tienen mayor investigación y desarrollo, ¿no? El resto de equipos no tenían esos problemas de potencia en el motor, no necesitaban ir con ese alto rake. Mercedes es el ejemplo perfecto, ha estado ganando durante toda la era híbrida con un coche que era muy plano, y eso le permitió ser muy eficaces, aún no siendo tan eficientes como Red Bull. Pero en contrapartida, cuando ha llegado esta normativa de efectos suelo, se han encontrado con ese problema. No son capaces de tener un control de los movimientos de carrocería tan exhaustivo como el del Red Bull. Luego el diseño aerodinámico del Red Bull también ayuda mucho. Esa suspensión delantera con ese antihundimiento tan marcado, con ese brazo, esos brazos superiores de suspensión tan, no sé si me explico, el brazo adelantado muy alto y el trasero muy bajo en el anclaje, en el morro, eso hace que tenga una geometría antihundimiento muy marcada. Y eso hace también que el coche en la transferencia de masas no sea tan acusada en la frenada o en tracción. Y al revés, una anti-squat, que como se denomina al revés, ¿no? Una anti-elevación, en el eje trasero también llevan una geometría muy radical frente a otros coches que es un poco más convencional. Eso tiene contrapartida, eso hace que los materiales sufran más. Necesitas reforzar un poco la zona y ganas peso, que por cierto, Red Bull el año pasado, si os acordáis, tuvo muchos problemas con el peso mínimo. Todo eso lo fueron solucionando a lo largo del año. Otros coches no se encontraron con ese problema, pero claro, no tenían luego las prestaciones que sí tiene el Red Bull. Entonces Red Bull lleva mucha ventaja en ese aspecto. Y ya digo, no hay secretos, simplemente mucho trabajo, mucha investigación, mucho desarrollo. En años anteriores, Red Bull conoce muy bien el control de movimientos de un vehículo. Controla muy bien tanto balanceo como cabeceo, y por eso es muy difícil que el fondo de Red Bull llegue a un punto en el que entre en pérdida. Otros equipos ruedan para curarse un poco en salud con suspensión muy rígida, pero más alto, un poco más alto. Red Bull puede permitirse ese lujo de ir más cerca del suelo con una suspensión con un control de movimientos mejor, porque no siempre una suspensión dura te da un mayor control de movimiento. Porque puedes tener la contrapartida de que tengas que trazar para ganar tiempo por encima de un piano, tengas que estar en un circuito bacheado, y esas suspensiones con esos elementos elásticos tan duros, los elementos elásticos devuelven mucha energía, y esa energía la amortiguación no es capaz de absorberla, y
y al final el coche termina botando y termina perdiendo un poco de estabilidad. Sin embargo, con una suspensión un poquito más blanda, a priori es verdad que el balanceo es más difícil de controlar, pero bueno, eso lo puedes corregir con estabilizadores. Pero el control de movimiento en cabeceo es muy bueno y sobre todo puedes rodar un poco más cerca del suelo sin peligro de que el coche llegue a tocar. Aquí recuerdo que hay una cosa que se llaman topes de suspensión, que son elásticos, pero al final, bueno, las fuerzas aerodinámicas a las que están sometidos estos coches son enormes y puede ocurrir lo que le ocurrió a Leclerc, que no es la primera vez ya que ocurre. Ya sabe, a Carlos Sainz ya le ocurrió en su momento. Y bueno, el suelo entra en pérdida y en ese momento la aerodinámica del vehículo baja muchísimo la potencia y el coche se vuelve ingobernable totalmente. Y ya por último, pues hablando de, como he dicho antes, que íbamos a hablar de neumáticos, del Gran Premio, etcétera, etcétera. Pues como veis, Verstappen, Pérez, que fue allá en la pole, sí tiene dos neumáticos, dos juegos nuevos de C3, un juego nuevo de C2. Verstappen lo mismo, están en la misma situación. Y ningún juego nuevo de rojo, es decir, tienen 3 usados del C4. El tema es que sí, pueden ser usados, pero si son neumáticos que tienen un par de vueltas, una vuelta rápida y una de calentamiento y una de enfriamiento, es un neumático que no es como un nuevo, pero prácticamente luego en el tema del desgaste va a ser parecido. Y una ventaja: el neumático nuevo efectivamente te puede dar una ventaja por adherencia a la salida, pero tiene un problema, y es que es más difícil mantener, o mejor dicho, es más difícil alcanzar una temperatura óptima de su superficie en la vuelta de calentamiento. Un neumático que ya tiene esa superficie un poco más desgastada, un neumático usado de una vuelta rápida, tiene la ventaja de que calienta más rápido. Es capaz de calentar, la goma se calienta más rápido y por lo tanto llegas con una temperatura adecuada a la salida. En una pista verde como la que van a encontrar los pilotos ahora cuando empiece el Gran Premio, y si se puede empezar en seco, quizá la goma usada, blanda, te dé algo de ventaja en esa primera frenada, no en la salida, ojo. En tracción no, en tracción la goma nueva te va a dar ventaja, pero en la frenada sí, en la frenada te va a dar ventaja la goma usada, porque tu goma usada va a ir, digamos, con una temperatura algo mayor. Ese es el punto que hay que ver. Y luego otro detalle: los Aston Martin, como viene siendo habitual ya y tónica habitual ya desde el año pasado, todos los neumáticos que van a usar en carrera están usados. Os lo adelanto, los neumáticos que tienen guardados los juegos son los que menos desgaste tienen, es decir, como mucho a lo mejor tienen una vuelta rápida realizada y después ese juego se quita. En el caso de Fernando no tiene ningún juego nuevo para la carrera. En el caso de Stroll sí dispone de 3 juegos blandos nuevos. Bueno, Stroll tiene que hacer una carrera a la inversa, es decir, tiene que ir a contracorriente del resto de parrilla. Por lo tanto, yo creo que Stroll sí debería de jugársela a salir, a pesar de que la pista esté verde, a salir con un neumático blando. Hamilton será otro que también usará ese juego nuevo de neumáticos blandos porque tiene que jugar esa baza. Va a tener unas primeras vueltas que va a ser mejor que el resto. En el caso de Albon, Tsunoda, De Vries, Hülkenberg, pueden usar ese juego nuevo. ¿Que te puede dar un problema en la primera curva, en la primera frenada? Sí, es posible que te pueda dar un problema, pero bueno, tienes que tratar de compensarlo. Sé más agresivo, ¿no?, en esa vuelta de formación. Siempre sin pasarte, claro, porque puedes desgastar mucho la goma. Es complicado, hay que tenerlo muy en cuenta y a ver lo que ocurre. Sí, dicen que Aston Martin está quitando la pátina brillante de las nuevas en algunos casos. En casi todos diría, pero sí. Aston es una costumbre que tiene ya del año pasado y que les va bien porque luego son capaces de controlar muy mucho la degradación del neumático. Y luego además otra cosa, Aston es un coche, como hemos dicho antes, que genera una carga bruta bestial. Es un coche que tarda un poco más en calentar la goma precisamente porque es un coche muy estable. No es un coche tan agresivo, ¿no?, con un carácter más marcado. Es un coche que no subvira, no sobrevira en exceso, no subvira. Es un coche que en tracción va muy bien, pero tiene un problema, es que en los neumáticos delanteros, sobre todo, un coche de estas características puede generar graining en los juegos más de blandos, ¿no?, en los juegos más blandos. Entonces eso te genera luego problemas durante la carrera de desgaste. Y por lo tanto, ¿cómo intenta evitar Aston Martin eso?
quitando esa pátina, como tú dices en el chat, quitando ese brillo, ¿no? Ese charol que tienen los neumáticos Pirelli al principio, pues lo quitan y utilizan un neumático que ya está usado. Como he dicho antes, calienta antes ese neumático y luego eres capaz de mantenerle la temperatura de una manera más sencilla. Sobre todo porque si Aston Martin esperaba que las temperaturas hoy iban a ser más frías, pues es una ayuda el hecho de que tu neumático sea capaz de mantener la temperatura de una manera más sencilla. Que ya digo, luego la carrera se va a jugar en muchas bazas seguramente, con una pista verde, preparados para que haya peligro de que, sobre todo en las, vamos a saber la salida como es, porque puede haber un safety car ya desde la misma salida, o al menos o un virtual, es que no sabemos lo que puede ocurrir. Lo importante sobre todo es que para los intereses tanto de Checo Pérez como de los españoles, que a la primera curva lleguen sin problemas, que no haya toques, y a partir de ahí cada uno hacer su carrera y a ver lo que sale. Ya os digo que por el tema de los neumáticos usados de los Aston Martin, de los medios y del duro, no os preocupéis tanto porque en realidad no hay mucha diferencia en el desgaste entre que Aston Martin use estos usados y que el resto usen uno nuevo. O sea, puede haber 3 vueltas de diferencia, que eso a lo largo de un gran premio, con un coche que cuida también las gomas como el Aston, no supone un problema grave. Sí supone el problema de que esa primera vuelta, esa primera vuelta, 2 vueltas, sí pierde rendimiento con respecto al que lleva el neumático nuevo. Pero a partir de ahí la cosa se iguala bastante. Y ya el desgaste pues prácticamente es el mismo. Puede haber una diferencia muy pequeña, muy irrisoria. Y controlas mucho más el tema del graining, por si las temperaturas son más bajas y demás. Y por último, bueno, las estrategias de Pirelli, pero ya no sabe a qué atenerte, porque es verdad que los equipos siempre tratan de ir a una sola parada. Pero, y sobre todo en un circuito como el de Miami, quizás sea la estrategia más rápida realmente, una sola parada. Pero el problema aquí es la pista verde y a ver los safety car, cómo juegan, la baza. Puede haber incluso hasta una roja, no sabemos. Hombre, es un circuito, no es como Bakú, es un circuito con unas escapatorias más grandes, es más difícil, ¿no? Que a priori que haya bandera roja, pero yo no lo descartaría. De hecho, ya vimos ayer el accidente de Leclerc, así que no descartaría que pudieran suceder cosas. Y sobre todo si, bueno, esto sería una carrera en seco, claro. Si al final llueve en el Gran Premio, pues todo esto cambia. Todo esto, olvidaos de esta gráfica, todo se resetea y de nuevo pues vuelves a depender un poco de lo ágil que estén tus ingenieros en boxes, de lo vivo que estén, ¿no? A la hora de cambiar neumáticos, a la hora de elegir una estrategia o de elegir otra. Así que por mi parte pues creo que he explicado un poquito así por encima lo que más o menos lo que os quería enseñar. Creo que bastante interesante desde el punto de vista estratégico. Y nada, daros esa pauta inicial pues más o menos para que la carrera, yo creo que van a ser las claves, ¿no? Básicamente la lluvia de anoche y la lluvia que ha caído esta mañana van a marcar muy mucho cómo se va a desarrollar la carrera.